Vuelvo. ¿Dónde me quedé? Estábamos hablando de la varianza. La varianza son los desvíos cuadráticos respecto de la media ponderados por la probabilidad. Recuerden que al calcular los desvíos respecto a la media y sumarlos todos, o sea que también es ponderado, se calcula también la unidad de medida al cuadrado. Entonces, para resolver el problema del cuadrado, de elevar al cuadrado la unidad de medida, que existe el desvío estándar. Y lo que hacemos es justamente volver para atrás el artilugio de elevar al cuadrado los desvíos para evitar la compensación, ¿sí? El desvío estándar es simplemente la raíz cuadrada positiva de la varianza de una variable. ¿Sí? Es la raíz cuadrada positiva de la varianza de la variable. Entonces, en nuestro ejemplo, el desvío estándar es el ds de h de las hectáreas es la raíz cuadrada positiva de 0,9, 0,94 y pico. O sea que ahora sí estamos hablando de hectáreas y decimos que en promedio esperamos que se cosechen 3,4 hectáreas más menos 0,94 hectáreas. ¿Sí? ¿Y qué es el 0? Es un promedio también, es un promedio de desvíos. Si es lo que yo espero que en promedio se desvíe. Puede pasar que se cosechen menos de 0,94 del promedio, o sea, de 3,4 serían 2,4 en promedio más o menos, o 4,4. Sí, fíjense que el valor más menos el desvío no tiene por qué estar dentro del rango de variación, porque es un valor promedio de cálculo promedio, o sea, insisto, es el promedio de los desvíos. Eh, la variable va entre 0 y 4, ¿sí? 3,4 es el promedio de lo que uno espera que ocurra la variable, pero más o menos 0,94 para arriba y para abajo es lo que en promedio espera se desvíe. Entonces, ese más o menos desvío se puede ir en promedio por encima del rango de variación, o sea, sabemos que no se puede cosechar más de 4, pero teóricamente, entiéndanlo, es que el promedio, el desvío estándar me habla de cuántos valores es el desvío promedio. Esto es simple, hagan el cálculo del desvío estándar en el ejemplo del examen de la persona ¿cómo se llama? Que tiene notas de la facultad unos y 9, el desvío estándar va a ser mucho más alto que el que tenga 4 y 6, ¿sí? Pero bueno, ambos en promedio tienen 5 de nota, pero uno tiene un desvío estándar más alto y uno más bajo. ¿Bien? Desvío estándar es la cuarta característica más importante de la variable aleatoria. Obviamente es la raíz cuadrada positiva de la varianza. La varianza y el desvío son lo mismo conceptualmente porque uno es la herramienta matemática de la varianza para resolver el problema de las compensaciones. Lo que se usa siempre es el desvío estándar justamente porque es el que está en la unidad de medida de la variable aleatoria. Bien, como les dije, la varianza es el momento centrado de orden 2 y la esperanza matemática es el momento absoluto de orden 1. Cuando vayan a la parte de variable aleatoria del libro, lean bien estas etapas de los momentos porque ahí explica de la definición más teórica de estas dos definiciones de los momentos absolutos y centrados. Dicho esto, vamos a ver un ejercicio y hacemos algunas cuentas sobre lo que son la esperanza y la varianza, una variable aleatoria continua, que es lo que, nada, nos falta ver porque vimos la parte de la discreta. Con el tema de la varianza nos metemos en este ejemplo y después les hablo de unas propiedades de la esperanza y propiedades de las varianzas y ya con esto estaríamos dando por cerrado la segunda unidad de variable aleatoria. Así como les digo, siempre esto avanza rápido porque justamente ustedes tienen que seguir complementando con el libro y en la práctica, ¿no? O sea, y obviamente al estar grabado en un video, ustedes aparte lo pueden volver a repetir y volver a ver tranquilos. Vamos a ver el ejercicio 43 de la guía 2, el trabajo práctico número 2, que dice lo siguiente. Ejercicio 43 de la guía del trabajo práctico 2. Los padres de un chico de 14 años permiten que juegue con la tablet un máximo de 2 horas por día. La cantidad de horas que juega es una variable aleatoria que tiene la siguiente función de densidad, y ahí está explicitada. En un día tomado al azar, ¿cuántas horas esperan los padres que su hijo juegue con la tablet? ¿Sí? Básicamente tenemos una función de densidad que dice f de t 2,8t menos 0,8, 2,8t menos 0,8, todo esto por... No, todo esto dividido 4. Fíjense que dice que el máximo tiempo que se espera que le dejan jugar es 2 horas, o sea que sabemos que la variación está entre 0 y 2 horas, ¿sí? Menor o igual. Porque es nada, 0, 2 horas. ¿Qué es lo importante del menor o igual?
es que conceptualmente es menor o igual. Ahora, en la práctica, la probabilidad puntual de una continua, nula. Así que este igual no nos agrega nada en términos prácticos. ¿Sí? Conceptualmente es entre no usar la tablet y el máximo de tiempo que le permiten los padres. Entonces vamos a definir la variable como t, tiempo de uso de la tablet. ¿Sí? En un día. ¿Cuánto esperan los padres que use la tablet? Bueno, es básicamente, la pregunta está ya asociada a lo que tenemos que hacer. Es, ¿cuánto se espera que se usa? Y bueno, es lo que se espera de la variable. O sea, es un valor de probabilidad o un valor de variable. Le respondo yo, es un valor de variable. Es un tiempo de uso, ¿sí? No una probabilidad, no un 30% de probabilidad de usar más de una hora y demás. Entonces lo que nos están pidiendo es la esperanza de t. ¿Cuánto esperan que use en un día, en promedio? Bueno, como vimos, esto es el momento absoluto orden 1 de la variable aleatoria continua, que es la integral entre 0 y 2, rango de variación, de la función de densidad, 2,8t menos 0,8, todo dividido 4, ¿sí? La función de densidad, por el diferencial t. ¿Sí? ¿Y qué nos falta? Nos falta multiplicar por la variable. Recuerdan que era variable elevado al orden, en este caso será la 1, variable por función de densidad por el diferencial. Entonces, lo que tenemos que resolver es la integral de, puedo sacar ya el 4 afuera porque es un valor constante que aplica a todos por igual, entre 0 y 2, de 2,8t al cuadrado menos 0,8t. Todo esto diferencial t. Si seguimos trabajando, bueno, separamos la integral en dos partes, pues justamente el símbolo nos permite, y esto lo dejamos afuera, y tenemos que resolver la integral del 2,8t al cuadrado y la de 0,8t. La primera integral es 2,8t al cubo sobre 3, valuada entre 2 y 0. ¿Sí? Y la otra lo mismo. La otra integral es menos 0,8t al cuadrado sobre 2, valuada también entre 2 y 0. ¿Sí? Todo esto obviamente multiplicado por un cuarto. Entonces resolvemos cada una de ellas. ¿Sí? Acá en la primera hay que hacer 2,8 por 2 al cubo, perdón, sobre 3, menos 2,8 por 0 al cubo sobre 3. ¿Sí? Así es como estamos evaluando esta integral. Menos 0,8, ya esta no lo hago porque el 0 ya no multiplica, así que lo hago una sola vez. 0,8 por 2 al cuadrado sobre 2 directamente, ¿sí? Porque esta parte de acá también se va a anular porque justamente multiplica. Y todo esto por un cuarto. Si no me equivoqué, esta esperanza de t les va a dar 1,46 horas en promedio. Se espera que el chico juegue 1,46 horas. ¿Sí? En promedio, entre 0 y 2 se espera 1,46. Sí, fíjense que acá es muy teórico, teníamos la función de densidad, que es algo difícil de tener generalmente, pero bueno, en este caso le contábamos con la función de densidad, es simplemente multiplicar la variable por la función de densidad diferencial. Ese es el momento absoluto de orden 1, la esperanza matemática. En términos discretos, recuerden que era variable por función de probabilidad, es el promedio ponderado, ¿sí? El valor de variable ponderado por la probabilidad. Bueno, acá es lo mismo, nada más que estamos trabajando con densidades, por eso que es el promedio ponderado de una suma infinitesimal. Ese es el concepto que está atrás de la integral. Nada más que eso, pero es multiplicar valor de variable cada una por cada densidad, ¿sí? Y nada, resuelto el tema, es 1,46. Siguiendo con el ejemplo, si ustedes quisieran seguir trabajando y averiguar cuál es la varianza de el tiempo de uso de la tablet, lo único que tienen que hacer son dos cosas. Yo se las voy a dejar escritas porque para no invertir tiempo ahí, pero ustedes hasta en el mismo libro lo tienen desarrollado. Es
conceptualmente la varianza de t, conceptualmente es la integral entre 0 y 2, rango de variación de ¿qué? De t menos la esperanza, que en este caso es 1,46, al cuadrado por la función de densidad. Valor de variable respecto a la esperanza al cuadrado por la función de densidad, exactamente, diferencial t. Esta es la varianza de t. Ahora, acá hay que ya empezar a trabajar esta función por esta otra función y ya empezamos con cuestiones que ya no terminan siendo polinomios directos los que se resolvían como integral. Y acá yo les prometí que vamos a trabajar con integrales de polinomios. Bueno, nada, en este caso puntual, lo que vamos a trabajar para evitar este tipo de cosas es directamente trabajar con el método de los momentos y vamos a utilizar una equivalencia que es la siguiente, que vale para el mundo discreto como para el mundo continuo, que dice que la varianza de x, de una variable aleatoria x cualquiera, es igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. O sea, en términos de método de los momentos, el momento centrado de orden 2, mu sub 2, es igual al momento absoluto de orden 2, porque fíjense que está x al cuadrado, menos el momento absoluto de orden 1, todo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este lo conocen, porque ustedes recién lo calcularon, era 1,46 al cuadrado. Directamente, es la esperanza al cuadrado. Y este no lo conocemos, pero lo podemos calcular. ¿Cómo se calcula la esperanza al cuadrado o el momento absoluto de orden 2? Ese sí es más fácil de calcular. Borro un segundo la varianza. El momento absoluto de orden 2 va a ser la integral entre 2 y 0 de t al cuadrado, no a la 1 al cuadrado, por la función de densidad, o sea 2,8t menos 0,8 sobre 4 por el diferencial t. Esto sí lo resuelven y lo que van a obtener es este valor de acá. Y después simplemente por diferencia obtienen cuánto vale la varianza. Bien, lo más importante es que ustedes recuerden que esta equivalencia se cumple siempre para discretas como para continuas. O sea, se puede demostrar, no voy a llegar a tiempo, así que se los dejo eso para ustedes, lo olvidan del libro. Pero nada, si ustedes tienen la esperanza de x al cuadrado y la esperanza de x, simplemente con elevarlo al cuadrado y hacer la diferencia, obtienen la varianza de la variable. Bien. Por último, con esto cierro, vamos a hablar de las propiedades de la varianza y las propiedades de la esperanza. Esperanza. 1. La esperanza de un valor constante k es igual al valor de la constante. ¿Sí? Lo que yo espero que ocurra de un valor constante, o sea, no una variable, un valor constante, es el valor constante, porque justamente va a ser siempre lo mismo. 2. La esperanza de una constante por una variable x va a ser igual a la constante por la esperanza de la variable. ¿Sí? Esto es una propiedad de la esperanza. ¿Se puede demostrar? Sí. Tienen que trabajarla, en el libro está también, eso lo hacen ustedes. 3. La esperanza de una suma o resta de variables x e y es igual a la esperanza de la primera variable más menos la esperanza de la segunda variable por separado. Haciendo analogía con lo que habíamos visto hace unos días con las probabilidades, serían las esperanzas marginales. ¿Sí? Y por último, 4, propiedad de esperanza,
la esperanza de un producto de variables x e y, acá usamos el concepto de condicional, es igual a la esperanza de la variable x, por ejemplo, por la esperanza condicional. De la misma forma que vimos con las probabilidades condicionales, la esperanza condicional de y dado x. ¿Qué es la esperanza condicional? Es el mismo concepto. Sabiendo que ocurrió x, ¿cuánto espero que valga y? No cuál es la probabilidad de y, cuánto espero que... es un valor de variable condicionado a la certeza de que x ya ocurrió. Entonces la esperanza de que ocurran de manera simultánea es el producto de la esperanza de x por la esperanza de y dado x. ¿Sí? Si x e y son independientes, si x e y son independientes, es el producto de las esperanzas. Esperanza de x por la esperanza de y. Justamente porque x no afecta en nada a y, entonces la esperanza condicional se llega a ver abajo. Aunque me pongan un solo comentario me alcanza. Ahí está. Bien, esto con respecto a la esperanza. Vamos a la varianza. Varianza. Vamos a nombrar 3 solas. La primera, ¿a qué se creen ustedes que es igual la varianza de una constante? A diferencia de la esperanza, a 0. ¿Por qué? Porque la esperanza de una constante es siempre el mismo valor. La varianza, ¿cuánto piensan que varía un valor respecto de siempre el mismo valor? Nada. La varianza es 0, porque justamente es el mismo valor. O sea, la variabilidad es nula. ¿Sí? 2. La varianza de una constante por una variable k por x es igual a la constante elevada al cuadrado por la varianza de la variable. Acá no voy a reparar en explicárselo, pero intuitivamente, cuando ustedes aplican la demostración de esto, como tenemos los desvíos cuadráticos, la constante sale al cuadrado, ¿sí? En la demostración lo pueden ver, pero bueno, la propiedad dice que varianza de constante por variable es constante al cuadrado por varianza de la variable. Y 3, la varianza de una suma o resta de variables siempre es la suma de las varianzas, siempre la suma, más menos 2 veces un concepto que después vamos a ver que es la covarianza entre ambas variables. ¿Sí? Sea suma o sea resta, siempre es la suma de las varianzas de x más la varianza de y, más menos, ahí está el signo negativo, está justamente en 2 veces la covarianza. Bien, ya lo vamos a ver el tema de la covarianza. Ahora les doy la fórmula de covarianza, pero básicamente es una medida que me dice cómo varía una variable con respecto a la otra. ¿Sí? Me habla de la relación entre ambas. Entonces, si no hay relación, si x e y son independientes, la suma o resta de una variable aleatoria x más y o x menos y siempre es la suma de ambas variables. O sea, si x e y son independientes, la varianza de x menos y es la suma de la varianza de x más la varianza de y. Porque el menos estaba en la covarianza, y como la covarianza es 0 porque son independientes, entonces esta parte de la fórmula se anula. ¿Bien? Así que recuerden esto importante, la varianza de una suma o resta de variables siempre es la suma de las varianzas más menos 2 veces la covarianza. Pero si son independientes, como la covarianza es nula, es directamente la suma de las varianzas, aunque se trata de una diferencia, no importa. Bien, esto con respecto a las propiedades. ¿Qué me queda contarles? Y bueno, la fórmula de la covarianza, y con esto terminamos. Igual con covarianza vamos a trabajar mucho más en la segunda parte del curso, pero bueno, igualmente está en la unidad 2, así que lo tenemos que trabajar. Y es una medida que me habla de, como les decía, de cómo varía, es una medida absoluta de cómo varían dos variables una respecto de la otra. La covarianza entre x e y, se las voy a dar la covarianza discreta directamente,
que es la que vamos a trabajar, y ya con esto casi terminamos, y es, obviamente es una sumatoria de, como son dos variables, bueno, tenemos la sumatoria de i hasta n y la sumatoria de j de 1 hasta m, ¿sí? Como vamos a trabajar con dos variables, trabajamos con las dos variables y tenemos una sumatoria encadenada. De la primera variable respecto a su esperanza matemática por la segunda variable respecto a su esperanza matemática, ¿sí? Es el producto de las distancias respecto de cada una de sus esperanzas, o sea, la variable x con la esperanza de x, la variable y con la esperanza de y, por la función de probabilidad conjunta, la función de probabilidad conjunta de x e y, de x sub y, punto y coma, y sub j. ¿Sí? Y acá, perdón, era j, no era... era j, no era y. Entonces es la distancia respecto de la esperanza de x, la distancia respecto de la esperanza y de la esperanza de y, por la probabilidad conjunta de x e y. Bien. Esto hay un ejercicio en la guía que lo van a encontrar, resuélvanlo, miren cómo covarían dos variables, pero bueno, básicamente es una medida que me dice cómo covarían. Cuanto más cercana a un número positivo, una variable, cuando aumenta una variable, aumenta la otra. Cuanto más negativa, cuando aumenta una variable, disminuye la otra. Si es cero, no importa lo que pase con una variable, no afecta a la otra variable, si hay independencia lineal de las variables. Bien, esa es la covarianza. ¿Qué es lo último y con esto terminamos? El coeficiente de variación. La última medida que vamos a trabajar. Coeficiente de variación de una variable x es el desvío estándar de la variable respecto a la esperanza de la variable. ¿Sí? Es ver por 100. ¿Cuánto es el desvío estándar relativo a la esperanza? Esto que me habla de la representatividad del promedio. Si da, y esto es una convención del curso, si da entre 0% y 10%, decimos que la esperanza matemática es muy representativa. Muy representativa. La esperanza. ¿Sí? Si da entre 10, y insisto, es convención del curso, porque no está escrito en ningún lado esto. Entre 10 y 30% es representativa la esperanza de la variable. Si da entre 30 y 50%, decimos que es poco representativa la esperanza. Y si da más de 50%, no es representativa. La esperanza no es representativa. Hagan el ejemplo del coeficiente de variación con el alumno que se saca 1 y 9 y el alumno que se saca 4 y 6. Fíjense, el desvío sobre el promedio de ambos es 5, pero el desvío no. Hagan el desvío sobre el promedio y fíjense cuán representativo es el promedio según el coeficiente de variación de 1 y 9 y cuán representativo es el promedio del 4 y 6. En esta categoría, en muy representativo el promedio, representativo, poco representativo o no representativo. Bien, acá cerramos el video. Acá está la unidad 2 y pueden hacer toda la guía práctica.